La pena de muerte es un tema altamente controvertido. Esta forma de castigo implica la ejecución de un individuo como una consecuencia de haber cometido un crimen grave, según lo establecido por la ley. Se considera la sanción más extrema y ha sido utilizada por diversas sociedades a lo largo de la historia como forma de una retribución de hacer justicia. En la actualidad, la situación legal de la pena de muerte varía según las regiones del mundo. 55 países aún lo utilizan, entre ellos Arabia Saudita, China y Estados Unidos. En muchos de estos países, donde todavía se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo de crímenes de asesinato, espionaje, traición o como parte del derecho militar. En el año 2015, países como Irán, Pakistán y Arabia Saudita fueron responsables del casi 90% de ejecuciones, según Amnistía Internacional. Este dato no incluye las ejecuciones en China, de las cuales se cree son miles, pero no existen cifras oficiales disponibles. A continuación, veremos los argumentos de la postura en contra de la pena de muerte. Aplicar la pena de muerte es una violación de los derechos humanos fundamentales. Como nos menciona Ataurco Alvarado y Berrospe Eta en el año 2015, la aplicación de la pena de muerte en el Perú y la reducción de la criminalidad. Por ello realiza una observación exhaustiva sobre el impacto de la pena de muerte y la delincuencia en el Perú. La pena de muerte en el Perú es un tema que ha sido objeto de debate tanto en el ámbito jurídico como en el social, y a lo largo de la historia han surgido diversas propuestas para reinstaurar la pena como una medida para combatir el incremento de la criminalidad, especialmente en casos de delitos graves como el homicidio, la violación o el narcotráfico. La nulidad de la pena de muerte, que no hay evidencias contundentes que demuestren que la aplicación de la pena de muerte reduzca significativamente la criminalidad. Citando diversas partes del mundo, sostienen que la discriminación de delitos no están necesariamente relacionados con la existencia de la pena capital en el Perú. La pena de muerte no ofrece una solución a largo plazo para la criminalidad y no aborda sus causas encubiertos. Por ende, o conclusión, podemos decir que la pena de muerte no es viable en nuestro país. Se percibe como una sanción jurídica y también se percibe como una de las más severas. Su objetivo es aniquilar la vida de un condenado a muerte a través de la implementación de procedimientos que están incluidos en el sistema legal que la establece y que también aplica. Esto es un método de control social muy inhumano, muy controvertido y muy cruel, que viola los derechos humanos y no es efectivo para eliminar la delincuencia. Pasco también nos menciona que la pena capital no es equitativa, sino que también es un fracaso de la justicia, donde no se puede manifestar como un medio eficaz para eliminar las acciones delictivas. Este fracaso de la justicia se debe a que la pena capital no solo disuade la delincuencia, sino que también puede causar daños irreparables, como la pérdida de vidas humanas, y viola los derechos humanos fundamentales. Como también la muerte se percibe como una sanción jurídica y también se percibe como una de las más severas. Su objetivo es aniquilar la vida de un condenado a muerte a través de la implementación de procedimientos. El Perú no está dispuesto a hablar de la pena de muerte como castigo o condena, porque vivimos en un país donde los conflictos se resuelven mediante la violencia.
En la tesis de Hurtado nos detalla que China es el mayor ejecutor del mundo y excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo 4 países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán. Vale decir que es el continente asiático donde más se ejecuta a las personas por delitos como tráfico de drogas y comercialización. Apunta además Amnistía Internacional que países como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones en 2017 y que éstas se duplicaron o casi se duplicaron en el Estado de Palestina, de 3 en 2016 a 6 en 2017, y Singapur de 4 a 8. Siendo también que muchas de las víctimas son menores de edad de condición humilde, como es el caso de Estados Unidos. Esta problemática genera preocupación real. En el Perú es patente la idea de la aplicación de la pena de muerte y en muchos otros países es efectiva. Es dable señalar que en los países donde es real la pena de muerte están incluidos los países islámicos, los países supuestamente democráticos. Me confundí. Supuestamente democráticos y constitucionales, y aquellos en los que gobierna una dictadura. La ley islámica, la ley estadounidense, junto a la normativa china, son aquellas sobre las cuales más pena de muerte recae. Recordemos que la pena de muerte es cruel, inhumana y degradante. Estamos en contra de la pena de muerte, puesto que no disuade el crimen y no es una forma de rehabilitar a los ciudadanos. Es importante destacar que su práctica es una forma de violencia y transgrede uno de los derechos fundamentales. No es dable utilizarla como una condena, puesto que pueden darse errores judiciales. La pena de muerte no logra el restablecimiento del orden social, ni respeta la vida. Siguiendo el pensamiento de Agustín de Hipona, el castigo debe cumplir 2 propósitos en la sociedad: contar con la verdad sobre el crimen y disciplinar al acusado de una manera proporcional y formativa. La pena de muerte logra representar simbológicamente el crimen, contando así la verdad del mismo. También efectúa un intercambio de una vida por otra y una retribución. Sin embargo, es incapaz de cumplir el segundo objetivo, pues un muerto no puede arrepentirse de sus errores ni cambiar su conducta. Ejemplo de ello tenemos el caso de Jorge Villanueva Torres, conocido como el monstruo de Armendariz, un hombre afroperuano acusado de violar y matar a un niño de 3 años, por lo que fue condenado a pena de muerte. Años después, se comprobó que era inocente de esos 2 cargos. Finalmente, tras 2 años de juicio, el 7 de octubre de 1956, el juez declaró culpable y condenó a pena de muerte, siendo el 12 de diciembre de 1957 quien la segunda sala de la Corte Suprema ratificó su condena, ejecutándolo ante un pelotón de fusilamiento a la fuerza. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana, degradante y discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, minorías étnicas, religiosas, pobres y con discapacidad psíquica. En el artículo 140 de la Constitución Política, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria y terrorismo, como por ejemplo tenemos el caso de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, a quien la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema condenó a cadena perpetua y no a la pena de muerte, a pesar de haber cometido el delito de terrorismo con agravante. En este caso, no se aplicó dicha ley antes mencionada en la Constitución Política del Perú. Por tanto, nosotros estamos en contra de la pena de muerte.